Muy buenos días en esta sesión de martes 8 de mayo, 35 minutos para que comience el mercado y nos vamos a fijar con un valor que lo está haciendo formidablemente bien. Ahí tenemos una resistencia en torno a los 16 euros, estamos hablando de Repsol y ayer rompió. Echamos de menos un poquito el volumen, pero fruto del hito realmente que ha conseguido, porque solo hay que recordar que lleva 10 años, ni más ni menos que 10 años. Gráfico, insisto, ajustado por dividendos, pero lleva 10 años intentando romper los 16, no ha podido hasta ahora y ahora falta que lo consolide. Dos estrategias, por lo tanto, alcistas. Una, darle continuidad al movimiento y mismo continuar hacia la zona de 17 euros o aproximarse mucho a ese 17 antes de proceder al testeo, es decir, al proceso de pullback para apoyarse en lo que hasta ahora ha sido una gran resistencia y que ahora tiene que actuar con el rol siguiente, que sería el de soporte. Por lo tanto, tenemos esa doble estrategia. Uno, no subimos y saltamos al tren en marcha buscando esa continuidad del movimiento ascendente. Ahí también hay que decir que la clave pues está en el barril de petróleo, que lo está haciendo formidablemente bien, que estamos en techo de canal alcista y además tiene grandes pretensiones de seguir subiendo. Recuerden también cómo se la gestó en la corrección en el 2014, por lo tanto mucho potencial alcista sin ningún tipo de problema. Esto ayuda inequívocamente a la petrolera española, que va a hacerlo, pues que continuará haciéndolo de forma formidable. Ahora bien, le ha costado romper los 16 euros. Pues bien, volvemos a la estrategia de muy corto plazo, saltamos buscando esa continuidad alcista antes de que se inicie el proceso de pullback, que no necesariamente tendría que iniciarse hoy. Estrategia número 2, muchísimo más conservadora. Somos pacientes, somos conscientes que tiene que haber pullback. Buscaremos el testeo a la zona de los 16, hará algún mínimo por esa zona de ahí. En cuanto se gire, será el momento idóneo para entrar en posición larga. Igualmente, por lo tanto, dos estrategias alcistas. Solo con cotizaciones inferiores en torno a los 5,50 y poco, 5,53 aproximadamente, podremos plantearnos la apertura de posiciones bajistas, obviamente con stop loss en la zona de 16,03, 16,04 aproximadamente, con visos de volver a cerrar ese hueco que tenemos ahí pendiente en torno a la zona de los 14,80. Esta sería la estrategia bajista que hoy por hoy pues no aparece en el tablero de juego, pero que hay que comentarla por si acaso. De momento, muy buenas pretensiones. Si el precio del petróleo acompaña, y yo creo que así va a ser, tenemos la firme intención de entrar buscando la continuidad, intentar salirnos cuando veamos alguna vela que no nos guste, alguna vela correctiva, algún mínimo en formato intradiario que no supere que no supere, o sea, que pierda los mínimos de la sesión anterior, algún máximo intradiario que no supere los máximos de la sesión anterior, es decir, ante cualquier debilidad vamos a presuponer que empieza el proceso de pullback y por lo tanto nos saldremos de la posición alcista y ahí estará la segunda posición, mucho más conservadora, buscando el testeo en el 16, que aguante, que llegue, que se frene y en cuanto se gire al alza, ese será el momento de meterle otra nueva posición alcista. El stop loss para esa segunda posición, o mejor dicho, para la primera, para la especulativa, está muy claro, 15,93 aproximadamente, 15,89, es decir, hay que alejarse un poquito, pero teniendo en cuenta que los mínimos de la sesión de ayer se hicieron en 16 redondos, que fue donde abrió, pues obviamente la pérdida de esos 16 va a provocar algún tipo de pequeña avalancha de ventas y habrá que actuar en consecuencia. En cuanto veamos la segunda oportunidad de compra para hacer el proceso de pullback, no vamos a comprar por el mero hecho que llegue a 16, sino que 1 llegue, 2 se frene y 3 se gire al alza, es decir, nos va a dejar un mínimo en formato intradiario claramente por debajo de 16, ese será el stop de pérdidas. Yo creo que bajo ningún concepto tendríamos que deslizarnos por debajo de los 15,77, siempre en formato intradiario para volver a cerrar por encima de los 16. En bien, pues esa señal será inequívocamente la señal de entrada. Buenas intenciones, el petróleo le acompaña y en principio ahí tenemos, como siempre, la estrategia dual, pero que hoy por hoy pues a expensas de ver las próximas 3-4 sesiones para descartar, una vez se haya hecho el pullback también, si es que dura más tiempo, descartar una falsa ruptura, la posición correctiva pues de momento no se le ve ni se le espera.